La mañana había amanecido gris y renuente, como si los mismos cielos dudaran en iluminar lo que estaba por desarrollarse entre las antiguas piedras de la iglesia de Santa María. Una fina neblina se aferraba a las ventanas ojivales, difuminando el mundo exterior en una indistinción de acuarela, y dentro de la capilla lateral, donde esperaba la señorita Eleanor Hartley, el aire se había vuelto denso con el peculiar silencio que acompaña al abandono. Estaba sentada en el desgastado banco de madera, su vestido de novia, una cascada de seda marfil y encaje belga que había parecido tan luminoso en su alcoba esa mañana, pero que ahora se sentía pesado como una cota de malla, cada capa de tul y satén presionando sobre sus hombros con un peso creciente. 3 horas habían pasado desde la hora señalada, 3 horas marcadas por el metódico tic-tac del reloj de la iglesia, cada campanada reverberando a través de la nave vacía como una sentencia. Las flores que habían sido dispuestas con tanto esmero la noche anterior habían comenzado a marchitarse en sus recipientes, los pétalos de rosa enroscándose hacia adentro como si se retiraran de alguna amenaza invisible, y la cinta que ataba su ramo se había humedecido por sus manos temblorosas. Eleanor había observado las motas de polvo danzando en los delgados haces de luz que penetraban en la penumbra. Había contado las grietas en el suelo de piedra, había trazado con sus ojos las gastadas inscripciones en los memoriales cercanos a los difuntos de antaño, y a través de todo ello se había dicho a sí misma que debía haber alguna explicación, algún retraso razonable que pronto sería remediado por el sonido de pasos y voces y la bulliciosa conmoción de los invitados que llegaban. Pero la iglesia permanecía sepulcralmente quieta. Incluso el viejo señor Wickham, el sacristán, había cesado su nervioso merodeo y se había retirado a algún rincón distante, incapaz de soportar ser testigo de su vigilia por más tiempo. Pensó, con una claridad que se sintió como un cristal rompiéndose dentro de su pecho, que la esperanza era una tortura peculiar. Mantenía a uno suspendido en el momento justo antes de la devastación, estirando los segundos en eternidades, transformando cada sonido distante en un rescate potencial que nunca se materializaba. La luz gris que se filtraba a través de las vidrieras no proyectaba colores alegres sobre su vestido, solo una iluminación pálida y enfermiza que la hacía pensar en fantasmas y promesas vacías. Las palabras de su madre de la noche anterior resonaban en su memoria. Mañana, querida, todos nuestros problemas serán remediados. Cuán desesperadamente habían necesitado este matrimonio, cuán fervientemente se había convencido a sí misma de que las atenciones del señor Philip Grenville se basaban en un aprecio genuino en lugar de en su modesta dote. Las advertencias susurradas por amigos, miradas de preocupación semiocultas, precauciones cuidadosamente formuladas sobre su reputación, las había descartado todas, había elegido creer en el cuento de hadas que sus circunstancias exigían. Ahora, mientras el reloj de la iglesia daba las 11 y nadie llegaba, Eleanor sintió los primeros zarcillos fríos de la comprensión arrastrándose por su pecho, envolviendo su corazón con una certeza inexorable. Algo estaba terrible e irrevocablemente mal, y ella se sentaba sola con sus galas de boda, una novia sin novio, esperando en una iglesia que se había convertido no en un santuario, sino en un monumento a su humillación. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos.
La comprensión no llegó como un golpe repentino, sino como un lento ahogamiento, cada minuto hundiéndola más bajo la superficie de una verdad que había mantenido a raya con esfuerzos mentales cada vez más desesperados. Eleanor había construido elaboradas explicaciones en su mente. Un accidente de carruaje que había retrasado a los novios, un malentendido sobre la hora, alguna crisis que había requerido la atención inmediata de Philip, pero cuando el reloj dio las 11:30, incluso estas frágiles arquitecturas de esperanza se desmoronaron en polvo. Recordaba ahora, con una claridad que se sentía como un castigo, la forma en que Philip le había besado la mano en su despedida 2 noches antes, cómo le habían temblado ligeramente los dedos, cómo sus ojos no habían encontrado los de ella cuando prometió que el día de su boda lo cambiaría todo. Ella había atribuido su nerviosismo a la ansiedad del novio. Incluso lo había encontrado encantador, sin imaginar nunca que era el temblor culpable de un hombre que planeaba una traición. El compromiso en sí había sido un asunto vertiginoso, precipitado por la muerte de su padre 6 meses antes y el posterior descubrimiento de que sus asuntos estaban en un desorden mucho mayor de lo que nadie había sospechado. La finca estaba cargada de deudas, la salud de su madre flaqueaba y las perspectivas de su hermana menor dependían precariamente de la capacidad de Eleanor para hacer un matrimonio ventajoso. Cuando el señor Philip Grenville, apuesto, encantador, poseedor de una fortuna adecuada y conexiones con el propio duque de Thornbridge, había mostrado interés en ella en la asamblea de verano, había parecido una intervención divina. Su amiga Judith la había apartado durante la celebración del compromiso y le había preguntado, con una preocupación evidente en sus amables ojos, si Eleanor estaba segura del carácter del señor Grenville, si había oído los rumores sobre sus juegos de azar y sus asociaciones con compañías dudosas, pero Eleanor había sonreído y desestimado tales habladurías como meros chismes, los murmullos celosos de quienes resentían su buena fortuna. Qué tonta parecía esa confianza ahora, sentada sola con su vestido de novia, mientras los minutos se alargaban hasta una 1/4 hora de espera. El sonido de unos pasos finalmente rompió el opresivo silencio, y el corazón de Eleanor saltó con una patética oleada de esperanza antes de reconocer que pertenecían al señor Wickham, cuyo rostro, cuando apareció en la puerta de la capilla, estaba dispuesto en una expresión de piedad tan profunda que sintió que su espalda se erguía instintivamente contra ella. «Señorita Hartley», comenzó, su voz apenas un susurro, como si hablar en voz baja pudiera de alguna manera amortiguar el golpe de lo que venía a decir. «Lamento gravemente informarle que ha habido noticias de los alojamientos del señor Grenville. Parece...» Vaciló, sus manos ancianas retorciéndose en manifiesta incomodidad, y Eleanor se encontró levantándose del banco con una extraña calma, como si se estuviera observando a sí misma desde una gran distancia. «No va a venir», dijo, y no fue una pregunta, sino una afirmación, plana y final, como una inscripción en una lápida. El asentimiento de confirmación del sacristán fue casi redundante. Ella lo había sabido, en algún lugar de las cámaras más profundas de su corazón, desde el momento en que la primera hora había pasado sin explicación, que había sido plantada, abandonada, dejada esperando en una iglesia como una figura de advertencia de un cuento moral, y mientras este conocimiento se asentaba plenamente en sus huesos, Eleanor descubrió que poseía reservas de orgullo que no sabía que existían, pues no lloró, ni gimió, ni se derrumbó, sino que simplemente recogió sus pesadas faldas en sus manos
y preguntó, con una voz que apenas temblaba, si el señor Wickham podría ser tan amable de llamar a su carruaje, pues claramente no había nada más que esperar en este lugar que había prometido alegría, pero sólo había entregado la especie más exquisita de humillación. Eleanor apenas había comenzado a prepararse para partir, cuando las grandes puertas de roble de la iglesia se abrieron con una resonancia que pareció sacudir los mismos cimientos. Y en el oscuro santuario entró una figura cuya presencia transformó la atmósfera tan completamente como un relámpago transforma un cielo oscurecido. El duque de Thornbridge, pues no podía ser otro, dado el inconfundible porte de autoridad absoluta y la severa elegancia de su atuendo. Avanzó por el pasillo central con pasos largos y decididos, su gran abrigo ondeando tras él como las alas de un ángel vengador, y Eleanor, aún de pie en la capilla lateral, con su vestido de novia amontonado a su alrededor como espuma de mar, se sintió congelada en una actitud de mortificación tan completa que ni siquiera pudo reunir la voluntad para huir. Era alto, formidablemente alto, con cabello oscuro que mostraba hilos de plata en las sienes, a pesar de que sus años sumaban quizás 35, y su rostro era todo ángulos agudos y planos austeros, apuesto a la manera de un halcón o algún otro noble depredador, hermoso y terrible en igual medida. Sus ojos grises recorrieron la iglesia vacía con una expresión de furia apenas contenida, y cuando finalmente se posaron en Eleanor, de pie allí, en su magnificencia nupcial, en medio de las flores marchitas y la esperanza abandonada, algo parpadeó en sus rasgos, sorpresa, quizás, o reconocimiento, o la más leve sombra de incomodidad, antes de que su semblante se endureciera una vez más en una máscara de desdén aristocrático. «Señorita Hartley, supongo», dijo, y su voz era profunda y fría como el agua de invierno, con el acento de alguien educado en Cambridge y criado en salones donde cada palabra se medía por su valor estratégico, y Eleanor, convocando reservas de dignidad de algún pozo profundo que no sabía que poseía, levantó la barbilla y encontró su mirada con toda la compostura que pudo reunir, aunque sintió que su humillación se asentaba sobre sus hombros como un manto de plomo. «Su gracia», respondió, orgullosa de que su voz emergiera firme a pesar del temblor que se había apoderado de sus miembros, y observó cómo sus ojos recorrían su vestido de novia con algo que podría haber sido desprecio o simplemente la evaluación aristocrática de quien ve claramente las pretensiones de aquellos por debajo de su posición. No hizo ninguna reverencia, no ofreció ninguna cortesía más allá de una seca inclinación de cabeza, y procedió a hablar con la franqueza directa de alguien acostumbrado a dar órdenes en lugar de conversar. «Estoy buscando a mi primo, el señor Philip Grenville, quien, según entiendo, debía encontrarse con usted aquí esta mañana». La forma en que pronunció la palabra «debía» contenía volúmenes de escepticismo y desdén, como si la mera idea de que Philip cumpliera alguna obligación fuera risible, y Eleanor sintió que algo caliente y amargo le subía por la garganta, ya fuera rabia o dolor, no podría decirlo. «El señor Grenville no está aquí, como puede observar», dijo, gesticulando con una mano enguantada hacia la iglesia conspicuamente vacía, hacia los bancos que deberían haber estado llenos de simpatizantes y testigos, pero que en cambio solo contenían sombras y los fantasmas de sus expectativas destrozadas, y observó cómo la mandíbula del duque se tensaba, un músculo trabajando bajo la piel de una manera que sugería
que estaba rechinando los dientes por alguna furia no expresada. «Ya lo veo», dijo, y ahora su mirada sobre ella contenía algo más, algo que parecía casi cálculo, como si estuviera resolviendo alguna ecuación compleja en la que ella era meramente una variable desafortunada, y Eleanor se encontró enderezando aún más la espalda, negándose a desmoronarse bajo el peso de su mirada, negándose a convertirse simplemente en otra figura lastimosa en cualquier sórdido drama que Philip Grenville hubiera escrito, negándose, sobre todo, a dejar que este hombre frío e imperioso viera cuán completamente su corazón había sido roto en este lugar que debería haber sido testigo de su alegría, pero que en cambio se había convertido en el teatro de su completa ruina. La expresión del duque cambió entonces, volviéndose algo más duro y terrible que el mero desdén, y cuando volvió a hablar, sus palabras cayeron sobre Eleanor como piedras arrojadas a aguas tranquilas, cada una creando ondas de devastación que se extendieron hacia afuera hasta que su mundo entero fue perturbado por su impacto. «Señorita Hartley, no he venido aquí en busca de mi primo por razones sentimentales, sino porque he pasado los últimos 2 días intentando desenredar los restos de sus asuntos, y lo que he descubierto es considerablemente peor que un simple fallo de valor». Hizo una pausa, pareciendo sopesar sus siguientes palabras con el cuidado de quien maneja explosivos, y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración, un instinto advirtiéndole que cualquier revelación que viniera destrozaría las pocas ilusiones que le quedaban. «Philip ha huido al continente, a Francia, creen mis investigadores, y no se ha ido solo, sino en compañía de una señora, Lucia Fairchild, una viuda de dudosa reputación con la que aparentemente ha estado enredado durante la mayor parte de 1 año. La iglesia pareció inclinarse alrededor de Eleanor, los muros de piedra y el techo abovedado de repente inestables, pero ella trabó las rodillas y mantuvo su expresión cuidadosamente neutral, decidida a no darle a este hombre frío e imperioso la satisfacción de presenciar su completo colapso. «Además», continuó el duque, sus ojos grises fijos en ella, con una intensidad que se sentía casi quirúrgica, como si estuviera catalogando cada diminuta reacción para referencia futura. «Mi investigación ha revelado que su dote, las 5,000 libras que su familia proporcionó en el compromiso, fue dilapidada por Philip en el juego a lo largo de varias semanas en diversos establecimientos de mala reputación en Londres, perdiéndose la porción final en una única noche desastrosa en una mesa de faraón en un club que no nombraré en la presente compañía». Eleanor escuchó las palabras, comprendió su significado, pero se encontró incapaz de comprender plenamente sus implicaciones. Ese dinero había representado todo lo que le quedaba a su familia, reunido a través de la venta de las joyas de su madre y las inversiones restantes de su padre, ofrecido como el precio de su seguridad y la de ellos, y ahora simplemente se había ido, disuelto en el éter de la debilidad y el vicio de Philip Grenville. «Ya veo», dijo, y su voz le sonó extraña a sus propios oídos, distante y hueca, como si perteneciera a otra persona, y observó cómo la expresión del duque cambiaba de nuevo. Algo que podría haber sido respeto o posiblemente mera sorpresa parpadeando en sus austeros rasgos mientras observaba su negativa a sucumbir a la histeria. «Señorita Hartley», dijo, y ahora su tono se había suavizado fraccionalmente, aunque permanecía formal y correcto, «no puedo deshacer el daño que mi primo le ha infligido, pero al menos puedo asegurarme
de que no enfrente las consecuencias inmediatas de esta catástrofe sola. Mi carruaje está esperando afuera. Permítame acompañarla a su casa. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos, y el primer instinto de Eleanor fue negarse, aferrarse a los jirones de dignidad que le quedaban rechazando su ayuda, saliendo de esta iglesia sola, como había esperado sola. Pero incluso mientras abría la boca para declinar, reconoció la futilidad de tal orgullo. No tenía su propio carruaje esperando, habiendo planeado partir en el de Philip después de la ceremonia, y la perspectiva de caminar por el pueblo con su vestido de novia, mientras ojos curiosos se asomaban por las ventanas, era de repente más de lo que podía contemplar. «No será necesario, su gracia», se escuchó decir sin embargo. «Soy perfectamente capaz de hacer mis propios arreglos». Pero el duque negó con la cabeza, y por primera vez algo que podría haber sido un sentimiento genuino entró en su voz cuando respondió: «Señorita Hartley, mi primo ha traído suficiente vergüenza a mi apellido hoy. Permítame preservar el poco honor que nos queda realizando este único servicio. Insisto». Y ahí estaba, enterrado bajo la frialdad aristocrática y la propiedad formal, un hilo de algo que podría haber sido decencia, o quizás simplemente el rígido código de honor que gobernaba a los hombres de su posición, y Eleanor, reconociendo que no tenía ni la fuerza ni los recursos para negarse, finalmente asintió en aquiescencia y permitió que el duque de Thornbridge le ofreciera el brazo y la escoltara, con todas sus galas nupciales y su fresca devastación, fuera de la iglesia donde había sido tan completamente traicionada y hacia un futuro incierto que parecía extenderse ante ella como un mar inexplorado. El carruaje del duque resultó ser tan austero y magnífico como el hombre mismo, todo de cuero oscuro y madera pulida, con el escudo de Thornbridge blasonado en la puerta en plata y azul medianoche. Y mientras Eleanor se acomodaba en el asiento, aún abrumada por el ridículo volumen de su vestido de novia, que parecía decidido a burlarse de ella con cada crujido de seda y encaje, sintió que el peso de la catástrofe de la mañana finalmente comenzaba a penetrar en el entumecimiento que la había sostenido a través de lo peor de su humillación. El duque se sentó frente a ella, manteniendo una distancia que era tanto física como emocionalmente vasta, y mientras el carruaje se ponía en marcha, comenzando su viaje a través de la campiña otoñal hacia la modesta finca de su familia, Eleanor se encontró atrapada en un silencio tan opresivo que parecía poseer un peso real, presionando su pecho hasta que apenas podía respirar. A través de la ventana observaba el paisaje pasar. Campos dorados por la cosecha, árboles en llamas con hojas de carmesí y ámbar, el mundo entero vestido con los colores del final y la decadencia, y pensó cuán apropiado era que su vida se derrumbara en otoño, en esta estación de cosas moribundas y oscuridad creciente. El duque permanecía inmóvil como una piedra tallada, sus ojos grises fijos en algún punto más allá de la ventana, y Eleanor se preguntó qué pensamientos se movían detrás de ese semblante austero, si sentía desprecio por su estupidez al aceptar la propuesta de Philip, o simplemente la fría satisfacción de quien ha cumplido con éxito una obligación desagradable. Podía sentir cómo su compostura comenzaba a fracturarse, grietas finas apareciendo en la fachada de dignidad que había mantenido con tanto cuidado, y giró su rostro hacia la ventana para que él no observara el temblor de sus labios o la humedad que se acumulaba en sus ojos a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerla. El primer sollozo escapó de su garganta antes de que pudiera reprimirlo, un pequeño sonido de angustia que pareció obscenamente fuerte en el espacio confinado del carruaje, y se llevó la mano enguantada a la boca, mortificada
por derrumbarse ante este extraño frío e imperioso que ya tenía sobradas razones para considerarla digna de lástima. Pero entonces, con un gesto tan inesperado que la sorprendió hasta dejarla momentáneamente inmóvil, el duque metió la mano en su abrigo y sacó un pañuelo de lino fino, ofreciéndoselo sin una palabra. Y cuando Eleanor finalmente lo aceptó, sus dedos rozando los de él por un brevísimo instante, creyó detectar algo en su expresión que podría haber sido simpatía, o quizás simplemente la incomodidad de alguien poco acostumbrado a presenciar la angustia femenina. «Philip y yo nos criamos juntos después de que mis padres murieron», dijo abruptamente, su voz cortando a través de sus lágrimas con la precisión de una cuchilla. Se le dio toda ventaja, toda oportunidad de hacer algo honorable de sí mismo, y lo ha despilfarrado todo en busca del placer y la gratificación inmediata, sin importarle la destrucción que deja a su paso. Eleanor levantó los ojos hacia su rostro y vio allí una complejidad de emoción que no había esperado. Ira, ciertamente, pero también algo que parecía casi dolor. La pena particular de quien ha perdido la fe en alguien que una vez valoró. «He pasado años intentando protegerlo de las consecuencias de sus elecciones», continuó el duque, «pagando sus deudas, suavizando sus escándalos, diciéndome a mí mismo que eventualmente maduraría hacia la responsabilidad, y en cambio, esto». Su gesto abarcó a Eleanor, el vestido de novia, la totalidad del desastre, y ella se encontró asintiendo, comprendiendo que Philip Grenville había destruido más que sus sueños hoy, había traicionado más que su confianza. El carruaje giró hacia el estrecho camino que conducía a la finca de su familia, y Eleanor observó cómo la expresión del duque cambiaba al observar la modesta casa, con su pintura descascarada y sus jardines descuidados. Los marcadores visibles de la pobreza distinguida que su familia había intentado ocultar, pero que eran inconfundibles para un ojo educado, y lo vio comprender plenamente, quizás por primera vez, cuán desesperadas habían sido sus circunstancias, cuán completamente la traición de Philip había devastado no solo su corazón, sino la supervivencia misma de su familia. Las semanas que siguieron a la boda abandonada de Eleanor se desarrollaron con la cualidad inexorable de una pesadilla de la que no se puede despertar. Cada día, trayendo nuevas humillaciones y crecientes catástrofes que parecían diseñadas por alguna cruel providencia para poner a prueba los límites mismos de la resistencia humana. A los 3 días de aquella terrible mañana, la historia se había extendido por la sociedad como la peste por una ciudad medieval, susurrada en los salones, discutida durante el té, adornada con cada recuento, hasta que Eleanor se encontró transformada de una joven respetable en un objeto de piedad o desdén, dependiendo del temperamento de quienes pronunciaban su nombre. Antiguas amigas, que una vez la visitaban con regularidad, ahora cruzaban al lado opuesto de la calle cuando la encontraban en el pueblo, su incomodidad con el escándalo superando cualquier afecto genuino que pudieran haber sentido alguna vez, y Eleanor aprendió la particular y amarga lección de que la adversidad revela el verdadero carácter de los conocidos, despojando el barniz de la sociedad educada para exponer la autopreservación y la cobardía que yacen debajo. La situación financiera de su familia, ya precaria antes de la traición de Philip, se deterioró rápidamente hasta algo cercano a la desesperación a medida que los acreedores, que habían sido pacientes en anticipación del regreso de la dote, ahora exigían el pago inmediato. Y Eleanor observó cómo la salud de su madre declinaba con cada nueva crisis. La mujer mayor, postrándose en cama con una enfermedad nacida tanto de la ansiedad y la vergüenza,
como de cualquier dolencia física. La necesidad de despedir a los sirvientes se volvió inevitable. Primero la criada de abajo, luego el mozo de cuadra, finalmente incluso la señora Carson, que había estado con la familia desde que Eleanor era una niña. Y cada partida se sintió como otra pequeña muerte, otro reconocimiento de cuán bajo habían caído y cuánto más podrían descender. La propia Eleanor comenzó la sombría tarea de catalogar qué posesiones podrían venderse, moviéndose por la casa como un tasador en una venta de bienes, asignando valor monetario a objetos que tenían principalmente un valor sentimental, y descubriendo en el proceso que el sentimiento no tenía precio en el mercado. Fue durante este período de desmantelamiento progresivo que el duque de Thornbridge se convirtió en una presencia inesperada y algo inexplicable en su vida, apareciendo a intervalos que parecían cuidadosamente calculados para coincidir con momentos de crisis particular, su imponente figura y su austero semblante convirtiéndose en elementos extrañamente familiares en el modesto salón de su familia. Vino primero con una disculpa formal en nombre de su familia, entregada con rígida propiedad pero evidente sinceridad, y luego regresó varios días después con preguntas sobre las deudas de Philip, qué familias habían sido afectadas, qué comerciantes habían quedado sin pagar, el alcance total de la destrucción financiera de su primo, y Eleanor observó que tomaba notas meticulosas, sus ojos grises endureciéndose con cada nueva revelación de la perfidia de Philip. No entendía por qué continuaba involucrándose en sus asuntos, no podía comprender qué motivaba a un hombre de su posición a preocuparse por los restos de un escándalo que no era de su creación, pero se encontró esperando sus visitas con algo que no era ni esperanza ni temor, una emoción complicada que no tenía un nombre propio. Él observaba todo durante estas visitas: la salud declinante de su madre, la desaparición gradual de objetos familiares de la casa, las zonas desgastadas en la alfombra del salón que ya no podían ocultarse, el creciente agotamiento de la propia Eleanor mientras asumía el trabajo que antes hacían los sirvientes, y aunque decía poco, ella sentía en él una cualidad de evaluación vigilante, como si estuviera reuniendo información para algún propósito que aún no había revelado. Había algo en su manera durante estos encuentros que había cambiado desde aquel primer día terrible, un ablandamiento tan sutil que podría haber sido imaginado, visible solo en la forma en que su expresión se suavizaba fraccionalmente cuando observaba su lucha por mantener la dignidad mientras su mundo se desmoronaba. Y Eleanor se encontró preguntándose qué pensamientos se movían detrás de esa austera fachada, si veía en su resiliencia algo digno de respeto, o simplemente las patéticas luchas de alguien que se ahogaba lentamente en circunstancias fuera de su control. La investigación del duque de Thornbridge sobre las actividades de su primo había revelado un alcance de destrucción que excedía incluso sus expectativas más sombrías, pues las deudas de juego de Philip no solo habían afectado a una o dos familias, sino que habían creado una red de devastación financiera que se extendía por el condado como raíces de roble venenoso, cada transacción conectada a otra hasta que surgió la imagen completa de un hombre que había traicionado sistemáticamente a todos los que fueron lo suficientemente tontos como para confiar en él. Y mientras Alexander se sentaba en su estudio revisando los libros de contabilidad y las cartas que su abogado había compilado, sintió que algo cambiaba dentro de él, una furia fría dando paso a algo más complejo y considerablemente más peligroso para su paz mental.
Había observado a Eleanor Hartley navegar el colapso de su familia con una gracia y dignidad que habrían hecho honor a una duquesa nacida para el papel. Había observado cómo sacrificaba su propia comodidad sin quejarse, cuidaba a su madre enferma con devoción incansable y enfrentaba el juicio cortante de la sociedad con la cabeza en alto y la compostura intacta, y se había encontrado pensando en ella en momentos extraños, durante los asuntos de la finca, mientras cabalgaba por sus tierras, en las horas tranquilas antes de dormir, preguntándose qué estaría haciendo, si sus circunstancias habían empeorado, si estaría comiendo adecuadamente o sacrificando comidas para extender sus menguantes recursos. Esta preocupación lo perturbaba, pues no era un hombre dado al sentimiento o a la emoción impulsiva. Había construido su vida sobre la lógica y el deber y el cuidadoso manejo de las emociones. Sin embargo, no podía negar que algo en su situación, o quizás en ella específicamente, había traspasado sus defensas cuidadosamente construidas y se había alojado en algún lugar en la región de su conciencia, o quizás de su corazón, aunque era reacio a examinar esa posibilidad demasiado de cerca. La solución, cuando se le ocurrió, llegó con la claridad repentina de una prueba matemática, inevitable e irrefutable. Se casaría con ella él mismo, no por amor, pues apenas sabía lo que significaba esa palabra más allá de la poesía y las canciones, sino por un reconocimiento calculado de que tal unión serviría a múltiples propósitos simultáneamente, restaurando el honor de su familia, proporcionando a Eleanor y a su familia seguridad y quizás aquietando la extraña inquietud que lo había atormentado desde aquella mañana en la iglesia, cuando la encontró por primera vez con su vestido de novia arruinado, toda dignidad y devastación. Llegó a la finca de su familia en una tarde gris que amenazaba con lluvia. Fue conducido al salón donde habían desaparecido aún más muebles desde su última visita, y encontró a Eleanor sola, su madre presumiblemente todavía confinada en su dormitorio, y observó las sombras bajo sus ojos, el ligero temblor en sus manos mientras le ofrecía un té que apenas podían permitirse, la postura orgullosa de sus hombros, incluso mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Señorita Hartley», comenzó, prescindiendo de cortesías preliminares porque sospechaba que ella no tenía tiempo ni paciencia para las sutilezas sociales, «tengo una propuesta que hacer que creo resultará ventajosa para nuestras respectivas circunstancias». Observó la cautela parpadear en su rostro, el retroceso instintivo de quien ha aprendido que no se debe confiar en las propuestas de los caballeros, y continuó antes de que ella pudiera negarse a escucharlo. «Estoy proponiendo matrimonio, un arreglo práctico que proporcionaría a su familia seguridad financiera inmediata y le devolvería la posición en la sociedad que las acciones de mi primo destruyeron». La conmoción en su rostro fue absoluta. Su taza de té se congeló a medio camino de sus labios antes de que la dejara con manos temblorosas. «Su gracia, no puedo. No aceptaré una oferta hecha por lástima u obligación», dijo, su voz firme a pesar de la palidez de sus mejillas, y él sintió una oleada de admiración por su orgullo, incluso mientras lo reconocía como el principal obstáculo para su salvación. «Esto no es lástima», replicó con una brusquedad nacida de su propia incomodidad con las emociones que se agitaban bajo su austera fachada. «Es una restitución por las acciones de mi familia y una solución práctica a circunstancias que no nos benefician a ninguno de los dos en su estado actual». Negociaron entonces, no como pretendiente y amada, sino como dos partes de un acuerdo comercial, discutiendo acuerdos
y expectativas, con una franqueza que habría escandalizado a la sociedad educada, y cuando ella finalmente, a regañadientes, aceptó, su aceptación entregada no con alegría, sino con la sombría resignación de quien reconoce la necesidad, Alexander se dijo a sí mismo que la extraña opresión en su pecho era simplemente la satisfacción de un problema resuelto, y no en absoluto los primeros indicios de algo mucho más peligroso e infinitamente más complicado. La segunda boda tuvo lugar en una mañana de finales de invierno, cuando la escarcha aún se aferraba a las ventanas de la iglesia y la pálida luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras no tenía calor. 3 meses casi exactos después de aquella primera y terrible ceremonia que nunca fue, y Eleanor estaba de pie en el mismo vestíbulo con un vestido diferente, más simple, más sombrío. La seda marfil comprada por el abogado del duque y entregada en su casa con eficiencia profesional, y no sentía nada más que un peculiar entumecimiento, como si alguna parte esencial de sí misma hubiera sido cuidadosamente extirpada y guardada donde ya no pudiera ser dañada. El contraste entre los 2 días de boda la golpeó con un simbolismo casi mítico. Donde una vez había habido la promesa de invitados y celebración, ahora solo estaban los testigos necesarios, el vicario que se había compadecido de su abandono, ahora oficiando su rescate, con un alivio apenas disimulado de que el escándalo se resolvería adecuadamente, y donde una vez había albergado sueños tontos de afecto, si no de amor, ahora se acercaba al altar con el sombrío pragmatismo de quien entra en un contrato de negocios, que era, se recordó a sí misma, precisamente lo que era este arreglo. Alexander esperaba con su habitual dignidad austera, su expresión sin revelar nada de los pensamientos que se movían detrás de aquellos ojos grises, y cuando ocupó su lugar a su lado, notó la cuidadosa distancia que mantenía, como si incluso en este momento de unión legal estuviera estableciendo los límites que gobernarían su vida de casados. La ceremonia transcurrió con rápida eficiencia. Las antiguas palabras que deberían haber llevado el peso del romance y la promesa, cayendo en cambio como monedas contadas. Cada frase, una transacción, cada voto, una cláusula en su acuerdo. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, el beso de Alexander en su mejilla fue breve y formal. El roce de sus labios, tan impersonal como una firma en un documento. Eleanor se movió durante el resto del día como si se observara a sí misma desde una gran distancia, viendo a esta mujer, que ahora era duquesa, aceptar las felicitaciones de los pocos testigos, firmar su nuevo nombre en el registro parroquial con una mano que no temblaba porque no se lo permitiría, aceptar el brazo de su nuevo esposo para el camino hacia el carruaje que los llevaría a Thornbridge Manor. El viaje transcurrió en casi silencio. El paisaje invernal, pasando por las ventanas, mientras dentro del carruaje prevalecía un frío que no tenía nada que ver con el clima, y Eleanor se encontró recordando aquel primer viaje en carruaje cuando había llorado y él le había ofrecido su pañuelo, preguntándose si él también estaría pensando en ese día y en lo lejos que habían viajado para llegar a este extraño destino. La noche los encontró en la gran mansión que ahora era su hogar, cenando en estado formal en extremos opuestos de una mesa que podría haber sentado a 20 personas, y cuando la interminable comida finalmente concluyó, Alexander la acompañó a sus aposentos, notablemente separados de los suyos, con una cortesía que de alguna manera enfatizaba la naturaleza transaccional de su unión más de lo que cualquier frialdad podría haberlo hecho. «Espero que encuentre todo a su satisfacción»,
dijo, su voz cuidadosamente neutral, y ella respondió con igual formalidad que estaba segura de que así sería, y luego él se inclinó ligeramente y se fue. Y Eleanor se quedó sola en habitaciones más lujosas que cualquiera que hubiera habitado jamás, y sintió que todo el peso de la comprensión se asentaba sobre ella. Había escapado de la ruina financiera y la desgracia social, había asegurado el futuro de su familia y recuperado una posición en la sociedad, pero lo había hecho sepultándose en un matrimonio que nunca albergaría calidez o afecto genuino, y mientras se preparaba para dormir en su solitaria alcoba, se hizo un voto silencioso de que nunca cometería el error de esperar más de lo que se había negociado explícitamente, que nunca se permitiría el peligroso lujo de imaginar que el deber podría de alguna manera transformarse en devoción, que protegería lo que quedaba de su corazón detrás de muros que nadie, ni siquiera el complicado y austero hombre que ahora era su esposo, volvería a traspasar. Thornbridge Manor se alzaba en el paisaje como algo salido de un sueño febril, todo piedra gris y chimeneas imponentes y ventanas que atrapaban la delgada luz invernal y la reflejaban con una frialdad que parecía penetrar hasta los huesos de Eleanor mientras el carruaje tomaba la última curva del camino y la entregaba a lo que ahora sería su hogar, y se encontró pensando que la casa se adecuaba perfectamente a su nuevo esposo, impresionante, imponente, hermosa en su forma austera y completamente impenetrable a cualquier calidez o sentimiento genuino. El personal reunido para recibir a su nueva duquesa superaba las 30 personas, y Eleanor avanzó por la fila con la cuidadosa gracia que había cultivado durante aquellas terribles semanas después de su abandono, aprendiendo cada nombre y posición mientras era agudamente consciente de sus miradas evaluadoras, su curiosidad sobre la mujer con la que su amo se había casado tan repentinamente y bajo circunstancias tan peculiares, y se preguntó qué historias les habrían llegado, qué chismes habían precedido su llegada, si sabían que había sido plantada en el altar antes de convertirse en duquesa. La señora Hendricks, el ama de llaves, le mostró habitaciones de tal magnificencia que Eleanor se quedó momentáneamente sin aliento. Salones amueblados con piezas que pertenecían a museos, un salón de baile que podía albergar a 200 invitados, una sala de música con un pianoforte más valioso que toda la antigua propiedad de su familia, y con cada cámara a la que entraban, Eleanor sentía que el peso de su nueva posición se asentaba más pesadamente sobre sus hombros, la comprensión de que ahora era la señora de un establecimiento cuyo gasto anual probablemente excedía lo que su familia había poseído en total. Alexander mantenía su cuidadosa distancia, apareciendo en las comidas con puntual formalidad y marchándose de nuevo con igual prontitud, sus conversaciones limitadas a cortesías necesarias y breves intercambios sobre asuntos domésticos, y Eleanor aprendió rápidamente el ritmo de su nueva vida. El desayuno tomado en solitaria dignidad en sus aposentos, las mañanas pasadas con la señora Hendricks revisando menús y cuentas del hogar, las tardes en la pequeña sala de estar que había sido designada como su dominio personal, las noches cenando con un esposo que se sentaba a 12 pies de distancia y bien podría haber estado en otro país por toda la conexión que existía entre ellos. Sin embargo, ella lo observaba, pues había poco más que ocupara su atención en esas primeras semanas, y notó cosas que la sorprendieron. La forma en que hablaba a los sirvientes con genuina cortesía, en lugar de condescendencia aristocrática, cómo sabía los nombres de los mozos de cuadra y preguntaba por sus familias, la paciencia que mostraba con sus caballos,
especialmente con una yegua gris envejecida que claramente había sobrevivido a su utilidad, pero que era mantenida en un cómodo retiro, porque, como escuchó decir a un mozo, su gracia no soportaba deshacerse de una vieja amiga que había servido fielmente. Estos pequeños destellos de su carácter la turbaban, pues sugerían profundidades bajo la superficie austera que complicaban su situación, hacían más difícil mantener la distancia emocional que se había jurado preservar, y se encontraba despierta en su lujosa alcoba, toda cortinas de seda y sábanas finas, y una soledad más profunda que cualquiera que hubiera conocido en la pobreza, preguntándose si había cambiado una forma de miseria por otra, si una vida de comodidad sin conexión resultaría más difícil de soportar de lo que había sido la lucha financiera, y comprendiendo con una claridad que no traía consuelo, que se había convertido exactamente en lo que había jurado nunca ser: una mujer atrapada en un matrimonio de conveniencia, rodeada de magnificencia, y absoluta e irrevocablemente sola. La fiebre se apoderó de Eleanor con una rapidez aterradora en la cuarta semana de su residencia en Thornbridge Manor, comenzando como un ligero escalofrío durante el desayuno que ella descartó como simplemente la enormidad corriente de aire del comedor, progresando por la tarde a una debilidad que hizo que subir las escaleras a sus aposentos fuera una odisea, y por la noche manifestándose como un calor abrasador que la dejó insensible y agitándose entre sábanas empapadas de sudor, mientras la señora Hendricks enviaba convocatorias urgentes tanto para el médico como para el duque. Alexander llegó a sus aposentos para encontrarla perdida en el delirio, hablando en fragmentos a personas que no estaban presentes, suplicando a Philip que no la dejara, rogando a su padre que no forzara el matrimonio, susurrando entrecortadamente sobre la iglesia y la espera y el terrible momento en que comprendió que nadie vendría. Y algo al escuchar estas revelaciones sin vigilancia, esta cruda evidencia del daño que su cuidadosa dignidad había ocultado, lo golpeó con una fuerza inesperada, le hizo comprender por primera vez la verdadera profundidad de lo que la crueldad de su primo le había costado. Despidió a los sirvientes y tomó posición en la silla junto a su cama, y allí permaneció durante esa noche y el día siguiente y la noche siguiente, saliendo solo cuando era absolutamente necesario, observándola luchar contra la fiebre mientras el doctor Pemberton aplicaba compresas frías y administraba pócimas y hablaba en tonos graves sobre la crisis que debía llegar. Durante lo peor de su delirio, habló de los sueños que había albergado de niña, de un matrimonio construido sobre el afecto, de hijos criados con amor en lugar de deber, de una sociedad donde pudiera ser valorada por más que sus conexiones familiares. Y Alexander se sintió profundamente conmovido por estas modestas aspiraciones que el abandono de Philip y su propio frío arreglo habían destruido juntos. Se encontró experimentando un giro desconocido de algo que podría haber sido culpa o arrepentimiento, o quizás los primeros indicios de un sentimiento que aún no estaba preparado para nombrar. La fiebre se dio en la tercera mañana, mientras la pálida luz del sol se filtraba por las ventanas de la alcoba, y los ojos de Eleanor se abrieron con genuina conciencia por primera vez en días, la confusión cruzando sus rasgos al registrar a su esposo sentado junto a su cama, su atuendo formal arrugado y su expresión sosteniendo un cansancio que sugería que había mantenido su vigilia durante algún tiempo. «¿Te quedaste?», susurró, su voz ronca y asombrada, y él se encontró buscando su mano, casi sin pensamiento consciente, sus dedos cerrándose alrededor de los de ella con una gentileza
que los sorprendió a ambos. «No podía dejarte luchar sola», dijo en voz baja, y luego, con evidente dificultad, añadió: «Hablaste durante la fiebre. Escuché cosas que debería haber entendido antes. El daño que Philip causó es más profundo de lo que sabía, y mi propia frialdad probablemente ha profundizado esas heridas en lugar de permitirles sanar. Por eso, me veo en la necesidad de disculparme». Eleanor lo miró con una expresión atrapada entre la vulnerabilidad y la cautela, su mano aún descansando en la de él. Y por un largo momento algo pasó entre ellos que nunca había existido en sus cuidadosos intercambios formales. Una conexión genuina, frágil como el hielo nuevo, pero real no obstante. Luego el momento se fracturó mientras la propiedad se reafirmaba, y Alexander retiró su mano mientras Eleanor apartaba la cara, ambos retirándose a la seguridad de la distancia, incluso mientras reconocían en privado que algo fundamental había cambiado, que había aparecido una grieta en los muros que cada uno había construido, y ninguno estaba del todo seguro de si estar aterrorizado o agradecido por lo que finalmente podría pasar a través de ella. La recuperación de Eleanor de la fiebre progresó lentamente durante las semanas siguientes, y a medida que el otoño se afianzaba en la campiña, pintando los terrenos de la finca en tonos de ámbar y carmesí que parecían casi dolorosamente hermosos, se encontró experimentando algo inesperado, pequeños momentos de conexión con su esposo que se acumulaban como hojas caídas, insignificantes individualmente, pero creando gradualmente un paisaje transformado. Comenzó con la biblioteca, esa magnífica sala que había descubierto durante su primer recorrido por la mansión, 3 pisos de libros que se elevaban hacia un techo pintado que representaba escenas clásicas de aprendizaje y filosofía, y había comenzado a pasar sus tardes allí durante su convalecencia, encontrando consuelo entre volúmenes que no le pedían nada más que atención. Alexander la descubrió allí una tarde, mientras la lluvia de octubre tamborileaba contra los altos ventanales. Con los pies recogidos bajo ella, en una de las sillas de cuero, tan absorta en un volumen de poesía que se sobresaltó visiblemente cuando él carraspeó, y algo en su expresión desprevenida, placer interrumpido en lugar de deber cumplido, lo hizo detenerse en la puerta con una vacilación desconocida. «No quise molestarte», dijo en voz baja, y ella notó que él también sostenía un libro. Claramente había venido por sus propios motivos, en lugar de buscarla, y la comprensión de alguna manera hizo su presencia menos amenazante, transformó el momento de una interacción formal en una convergencia accidental. Compartieron el espacio esa noche en un silencio sociable, y la noche siguiente él apareció de nuevo, y en una semana se había establecido una rutina sin que ninguno de los dos lo reconociera explícitamente. El té servido a las 8, los dos acomodándose en sus respectivas sillas, leyendo u ocasionalmente discutiendo algún pasaje que había captado su atención, la conversación fluyendo más naturalmente en este espacio neutral de lo que jamás lo había hecho a través de la formal extensión de la mesa del comedor. Alexander comenzó, casi tentativamente, a compartir detalles de los asuntos de la finca con ella, preguntando sus opiniones sobre asuntos que fácilmente podría haber guardado para sí mismo, y Eleanor se encontró respondiendo con opiniones que no sabía que poseía, sugerencias extraídas de la gestión más modesta de su propia familia y sus observaciones sobre el bienestar de los arrendatarios. Y notó su expresión cuando propuso un sistema de ayuda invernal que preservaría la dignidad al tiempo que proporcionaría la asistencia necesaria.
la sorpresa dando paso a la consideración y luego al respeto que la calentó más de lo que deseaba admitir. Su aprecio por su inteligencia se manifestaba en pequeños gestos que podrían haber parecido insignificantes para un observador, pero que para Eleanor se sentían monumentales después de meses de ser tratada como una necesidad decorativa. Comenzó a buscar su opinión antes de tomar decisiones sobre asuntos domésticos. Se remitía a su juicio con respecto al personal, implementaba sus sugerencias y le daba crédito públicamente cuando resultaban exitosas, y sintió que algo largamente dormido se agitaba dentro de ella. Un sentido de valía más allá de sus conexiones familiares o su idoneidad como esposa. Luego llegó la noche en que estaban revisando juntos los informes agrícolas y ella hizo una observación sobre la rotación de cultivos que lo hizo reír. Una diversión genuina en lugar de un reconocimiento cortés. Y sus ojos se encontraron a través de la pequeña mesa que habían colocado entre sus sillas. Y Eleanor se encontró sonriendo a su vez, la expresión sintiéndose extraña en su rostro después de tantos meses de cuidadosa neutralidad, y por un momento algo pasó entre ellos que no era ni deber ni arreglo, sino simplemente dos personas descubriendo un placer inesperado en la compañía del otro. Ninguno de los dos habló de ello después, ambos retirándose a una formalidad familiar como por acuerdo tácito. Pero Eleanor se quedó despierta esa noche pensando en el sonido de su risa y en cómo sus severos rasgos se habían transformado con genuino placer, y comprendió con una claridad que traía tanto esperanza como terror que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desarrollar fisuras, que a pesar de cada voto que había hecho para protegerse, estaba empezando a preocuparse por su esposo de maneras que iban mucho más allá de los términos de su cuidadoso arreglo. El anuncio del baile de invierno de Thornbridge llegó con la primera nevada de diciembre, una obligación social que Alexander no podía evitar razonablemente dada su posición, y Eleanor recibió la noticia con un pavor que se manifestó como un peso físico en su pecho. La perspectiva de enfrentarse a la sociedad como la duquesa de Thornbridge, de pararse ante aquellos que habían presenciado o susurrado sobre su humillación, la llenó de una ansiedad que no pudo ocultar por completo a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la compostura. Se sometió a las pruebas con la modista que Alexander había convocado desde Londres, aceptando la creación de un vestido de seda de un profundo color zafiro que la mujer insistía sería la perfección misma, pero Eleanor solo veía otro disfraz para otra actuación, otra prueba que podría fallar ante un público ansioso por encontrarla deficiente. La noche del baile llegó fría y cristalina, la mansión resplandeciente de velas y llena de la flor y nata de la sociedad, y Eleanor descendió la escalera principal sintiéndose muy parecida a cómo se había sentido en aquella iglesia meses atrás, en exhibición, vulnerable, esperando el juicio, hasta que llegó al último escalón y encontró a Alexander esperándola allí, algo en su expresión mientras la observaba que le cortó la respiración, una calidez en su mirada que no era ni obediente ni distante, sino genuinamente apreciativa, casi posesiva. Le ofreció el brazo y se inclinó lo suficiente como para susurrar: «Estás magnífica, y seré la envidia de todos los hombres presentes». Y aunque sabía que tales palabras probablemente eran mera cortesía, la calmaron mientras se dirigían al salón de baile para recibir a sus invitados. Sintió las miradas, escuchó los susurros que quizás no eran tan discretos como sus hablantes imaginaban, captó fragmentos de especulación
sobre el matrimonio apresurado y qué desesperación había llevado a un duque a rescatar los despojos de Philip Grenville. Y mantuvo la compostura por pura fuerza de voluntad, sonriendo graciosamente y respondiendo a las amabilidades con una dignidad que le costó más de lo que nadie podría saber. Entonces Alexander la llevó a la pista para el primer baile, y mientras su mano se posaba en su cintura y comenzaban a moverse a través de las figuras del vals, Eleanor se volvió súbita e intensamente consciente de él de una manera que trascendía su creciente amistad. La fuerza de su mano guiándola, la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el abarrotado salón de baile, la carga que parecía arquearse entre ellos cuando sus ojos se encontraban y se sostenían por un momento más de lo estrictamente necesario. Estaban a mitad del segundo baile cuando Lord Ashworth, un hombre que una vez le había hecho un tibio cortejo antes de su compromiso con Philip, pasó lo suficientemente cerca como para ser oído comentando a su compañero que el duque ciertamente había demostrado una caridad admirable al sacar del mercado bienes dañados, y Eleanor sintió más que vio la reacción de Alexander, la repentina tensión en su cuerpo, el peligroso aquietamiento de su expresión, antes de que él concluyera suavemente su baile y se volviera con deliberado propósito hacia Ashworth. Lo que siguió sucedió tan rápidamente que la mayoría de los invitados no lo notaron, pero Eleanor se quedó helada mientras Alexander se acercaba al hombre con una furia fría que hacía que su porte aristocrático pareciera menos un caballero pulido y más un señor depredador, y en una voz baja, pero con una amenaza inconfundible, informó a Ashworth que se disculparía con la duquesa inmediatamente o se encontraría permanentemente malvenido en cualquier hogar de importancia, que cualquier hombre que se atreviera a insultar a su esposa respondería ante él personalmente, y lo entendía Ashworth perfectamente. La disculpa llegó tartamudeada y con el rostro pálido, y Alexander regresó al lado de Eleanor y la guió a un nicho privado fuera del salón de baile, y allí, en la penumbra protegida, dijo en voz baja: «Debería haberte protegido de tal vulgaridad mucho antes. Debería haber dejado claro desde el principio que no eres un caso de caridad, sino mi esposa, y cualquiera que no te muestre el debido respeto, me falta el respeto a mí». Eleanor se encontró mirándolo con una expresión que no pudo controlar del todo, algo en su pecho abriéndose con esta fiera defensa. Esta reclamación pública que iba mucho más allá de los términos de su arreglo, y cuando finalmente encontró su voz, dijo suavemente: «No tenías que hacer eso. Estoy acostumbrada a manejar tales comentarios». Pero él negó con la cabeza y respondió: «Quizás no deberías tener que estarlo, y quizás estoy cansado de fingir que nuestro matrimonio es meramente un arreglo conveniente cuando te has vuelto mucho más importante para mí de lo que la conveniencia podría explicar jamás». Y Eleanor sintió que las últimas de sus barreras, cuidadosamente mantenidas, comenzaban a desmoronarse. Sintió que se ablandaba hacia este hombre que había comenzado como su renuente salvador y se estaba convirtiendo, a pesar de todas sus resoluciones de proteger su corazón, en alguien sin quien ya no podía imaginar vivir. El invierno se instaló en Thornbridge Manor con una quietud que parecía amortiguar el mundo más allá de los límites de la finca, la nieve cayendo en un silencio constante durante las noches de enero y transformando los terrenos en algo sacado de un cuento de hadas. Y a medida que el frío se intensificaba y la oscuridad llegaba temprano, Eleanor y Alexander se encontraron pasando más horas en la biblioteca, ese santuario que se había convertido en el hogar más verdadero que ninguno de los dos había conocido, donde el fuego ardía brillante y el mundo exterior con todas sus expectativas y juicios no podía penetrar. Su ritual nocturno
había evolucionado más allá del silencio sociable a algo más íntimo. Conversaciones que comenzaban con asuntos de la finca o algún pasaje de un libro, pero que, gradualmente, casi imperceptiblemente, se adentraban en territorios que ninguno esperaba explorar, confesiones ofrecidas con vacilación al principio y luego con creciente confianza a medida que descubrían el uno en el otro una comprensión que ninguno había encontrado en otro lugar. Fue Alexander quien se aventuró primero en un terreno más personal una noche en que el viento aullaba contra las ventanas, y Eleanor había comentado lo segura que se sentía la biblioteca, como el camarote de un barco capeando una tormenta, y él la había mirado con una expresión de soledad tan desprotegida que ella se había quedado muy quieta, y después de un largo momento dijo en voz baja: «He pasado la mayor parte de mi vida sintiendo como si estuviera capeando tormentas solo. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, y mi madre se retiró tan completamente en su dolor que me convertí efectivamente en un huérfano mientras ambos padres aún vivían, criado por tutores y el deber y el peso de un título que heredé demasiado joven para soportarlo adecuadamente». Eleanor escuchó mientras él hablaba de una infancia desprovista de calidez, de aprender a reprimir las emociones porque no había nadie para recibirlas, de convertirse en el hombre frío y controlado que la sociedad esperaba que fuera un duque, porque nunca le habían mostrado otra forma de existir, y sintió que su corazón se rompía por el niño solitario que había sido, el hombre aislado en el que se había convertido, y sin pensar, extendió la mano a través del pequeño espacio entre sus sillas y la colocó sobre la de él, donde descansaba en el brazo de su asiento. Él miró sus manos unidas, como si nunca hubiera visto algo así antes, y luego sus dedos se giraron bajo los de ella y se aferraron, sosteniéndola con una intensidad que hablaba de necesidades largamente negadas, y Eleanor se encontró compartiendo cosas que nunca había expresado. Sus sueños de una vida diferente, antes de que las circunstancias de su familia se volvieran tan nefastas, su amor por el aprendizaje que no tenía salida en un mundo que valoraba a las mujeres solo por sus perspectivas de matrimonio, sus escritos secretos que había abandonado después del escándalo, porque incluso esa pequeña alegría se había sentido como un lujo que ya no merecía. Hablaron de libros que habían amado de niños, de ideas que nunca se habían atrevido a expresar en compañía, de miedos y esperanzas que ninguno había imaginado compartir con nadie. Y Eleanor se dio cuenta con una claridad que era a la vez estimulante y aterradora de que este encuentro de mentes y almas en una conversación honesta, era una forma de intimidad más profunda de lo que había imaginado, que se estaba enamorando no a pesar de su arreglo, sino debido a estos momentos en los que se encontraban como iguales, como compañeros, como dos personas que descubrían que bajo sus exteriores, cuidadosamente construidos, vivían espíritus afines que habían estado solos durante demasiado tiempo. Alexander debió sentirlo también, porque cuando el reloj dio la medianoche y el fuego se consumía, dijo en voz baja, aún sosteniendo su mano: «Ya no estoy seguro de qué es este matrimonio, Eleanor. Comenzó como una obligación y un arreglo, pero te has convertido en algo más para mí, algo para lo que me faltan las palabras para expresarlo adecuadamente». Y ella sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, porque entendía exactamente lo que quería decir. Sentía la misma confusión y esperanza y terror. Quería decirle que se estaba enamorando de él, pero no podía reunir el coraje. Solo pudo apretar su mano y susurrar: «Lo sé, yo también siento este cambio entre nosotros, y confieso que no sé qué hacer con estos sentimientos». Y se quedaron allí, a la luz moribunda del fuego, tomados de la mano como jóvenes amantes,
ambos conscientes de que estaban al borde de un precipicio que requeriría un coraje que ninguno estaba seguro de poseer. Ambos luchando contra la vulnerabilidad que el amor exigía, incluso mientras se sentían atraídos inexorablemente hacia él, el uno hacia el otro, hacia un futuro que ninguno había planeado, pero que ambos comenzaban a desear desesperadamente. La primavera llegó tímidamente a Thornbridge Manor, campanillas de invierno abriéndose paso a través de la última helada y el canto de los pájaros regresando a los jardines, y con ella llegó una transformación en la casa tan sutil e inevitable como el cambio de estación. Alexander y Eleanor, moviéndose a través de sus días con una conciencia del otro que era a la vez estimulante y aterradora, sus conversaciones profundizándose, sus silencios volviéndose más cómodos, sus manos encontrando razones para tocarse al pasar con una electricidad que ninguno reconocía del todo, pero que ambos sentían agudamente, hasta que una mañana, a principios de marzo, mientras Eleanor arreglaba flores en el salón matutino, escuchó voces alzadas desde el estudio de Alexander, una conmoción lo suficientemente inusual en su bien ordenada casa como para que dejara sus tijeras y se moviera hacia el sonido, llegando a la puerta del estudio justo cuando se abría para revelar el rostro de Alexander, contraído en líneas de una furia tan fría que se detuvo en seco, y entonces vio quién estaba detrás de él y sintió que el mundo se inclinaba enfermizamente bajo sus pies. Philip Grenville no se parecía en nada al encantador sinvergüenza que la había cortejado hacía un año. Estaba más delgado, más andrajoso, con la apariencia disipada de un hombre que había vivido demasiado duro y se encontraba al final de sus recursos, tanto financieros como personales. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Eleanor, contenían una mezcla de vergüenza y cálculo desesperado que le erizó la piel, incluso mientras sentía, con cierta sorpresa, nada de la devastación que podría haber esperado, ningún remanente del desamor que él había causado, solo una piedad distante por esta patética criatura que una vez había tenido el poder de destruir su mundo. Alexander se movió para interponerse entre Eleanor y su primo con una protección instintiva y absoluta, y con una voz que podría haber congelado la mañana de primavera dijo: «Mi esposa no tiene por qué ser sometida a tu presencia. Expondrás tu asunto rápidamente y luego te retirarás de mi casa y no volverás jamás». Pero Philip, con la imprudencia de los verdaderamente desesperados, pasó junto a Alexander y se dirigió a Eleanor directamente, balbuceando disculpas que sonaban ensayadas y falsas, hablando de circunstancias fuera de su control y errores que lamentaba, pidiéndole que intercediera ante Alexander en su nombre, que convenciera al duque de extender la caridad familiar a un primo que no tenía a dónde más ir. Eleanor encontró su voz, aunque parecía venir de una gran distancia, clara y firme, a pesar de la irrealidad del momento, y dijo en voz baja: «Usted destruyó mi vida sin un momento de vacilación, señor Grenville. Me dejó esperando en esa iglesia durante horas, robó mi dote, arruinó las circunstancias de mi familia y mi reputación, y desapareció sin siquiera la cortesía de una nota de explicación. ¿Y ahora viene aquí buscando mi ayuda?» Y lo vio estremecerse, pero continuó: «Descubro que no tengo nada para usted, señor. Ni ira, ni perdón, nada en absoluto, salvo quizás piedad por haberse convertido en esta cosa hueca. Y le agradezco su crueldad porque me trajo aquí, a esta vida, a un matrimonio que ha demostrado ser mucho más valioso que cualquier cosa que usted podría haber ofrecido».
Alexander la miraba con una expresión de orgullo feroz y algo más profundo, algo que le cortó la respiración, pero Philip, sintiendo que su vía de apelación se cerraba, se volvió desagradable en su desesperación y espetó que, por supuesto, ella defendería a Alexander, el perfecto Alexander, a quien todo le había sido entregado por accidente de nacimiento, que nunca había tenido que luchar o comprometerse, que siempre había sido el favorito de su abuela, mientras que Philip no recibía más que críticas y comparaciones, que probablemente había orquestado la ruina de Philip solo para robarle a Eleanor. La acusación era tan absurda que Eleanor podría haberse reído si la reacción de Alexander no hubiera sido tan inmediata y peligrosa. Cruzó la habitación en 3 zancadas y agarró a Philip por el cuello con una violencia que nunca había imaginado que fuera capaz, y a través de dientes apretados dijo: «No hablarás de ella, no pensarás en ella, te irás de esta casa inmediatamente, y si alguna vez te le acercas de nuevo, te destruiré tan completamente que desearás no haber nacido, ¿me entiendes?». Y había algo en su voz más allá de la mera ira, una reclamación feroz que hizo que el corazón de Eleanor se acelerara. Y cuando Philip fue escoltado físicamente fuera de la mansión por los lacayos, y Alexander regresó a donde Eleanor estaba temblando en el salón matutino, le tomó las manos y dijo con una intensidad que bordeaba la desesperación: «Tú vales 1000 como él, vales todo, y pasaré lo que quede de mi vida asegurándome de que nunca más dudes de esa verdad». Eleanor mantuvo la compostura durante el resto de esa terrible mañana, asintiendo cortésmente cuando Alexander le aseguró que se harían arreglos para garantizar que Philip nunca más los molestara, aceptando el té de sirvientes preocupados que habían presenciado lo suficiente de la escena como para saber que algo significativo había ocurrido. Sentada en el salón con las manos cruzadas en el regazo, como si simplemente estuviera cansada en lugar de desmoronándose por dentro. Pero en el momento en que estuvo sola, huyó a los jardines donde la primavera se desplegaba, desafiando el invierno que aún atenazaba su corazón, y allí, entre los primeros azafranes y los árboles en ciernes, finalmente permitió que los muros cuidadosamente construidos que había levantado alrededor de su trauma se derrumbaran, llorando con una violencia que sacudió todo su cuerpo, mientras todo lo que había reprimido desde aquel día en la iglesia regresaba en una avalancha. La humillación, el miedo, la certeza de que era indigna de ser amada, la convicción de que nunca más estaría segura o completa. No oyó a Alexander acercarse, no supo que estaba allí hasta que su abrigo se posó sobre sus hombros y sus brazos la rodearon con una gentileza que de alguna manera la hizo llorar más fuerte, e intentó apartarse porque no podía soportar que la viera así, rota y fea y ahogándose en dolor, pero él la sujetó firmemente y le dijo al oído: «Déjalo salir, Eleanor, déjalo salir todo. Has sido tan fuerte durante tanto tiempo, no necesitas ser fuerte ahora». Y algo en su voz, una cualidad de permiso absoluto, le permitió desplomarse contra él y sollozar como no se había permitido sollozar ni siquiera en los peores momentos después del abandono de Philip. Cuando la tormenta finalmente pasó y pudo respirar de nuevo, intentó disculparse, mortificada por su pérdida de control, pero Alexander le levantó el rostro con infinito cuidado y dijo: «No tienes nada de qué disculparte. Él te hirió terriblemente y has estado cargando con ese dolor sola, pero ya no estás sola, Eleanor, ¿entiendes? Nunca más estarás sola». Y ella negó con la cabeza, porque no podía creerlo del todo, no podía confiar del todo, y susurró entrecortadamente: «Estoy dañada, Alexander. Algo en mí está roto.
Creo que quizás soy incapaz de confiar plenamente en nadie, incapaz del tipo de amor que un matrimonio debería tener, y temo haberte atrapado en este arreglo con una mujer que no puede darte lo que mereces». Él la miró durante un largo momento, su rostro trabajando a través de emociones que no pudo leer del todo, y luego dijo con una honestidad cruda que le robó el aliento: «Eleanor, me he enamorado de ti, no de una versión idealizada de quién podrías haber sido sin dolor, sino de exactamente quién eres, con tu fuerza y tu vulnerabilidad y todas las valientes formas en que has sobrevivido a lo que debería haberte destruido, y si tú estás dañada, yo también lo estoy, solitario y frío e inseguro de cómo amar, porque he tenido muy poca práctica, pero quiero aprender contigo. Quiero pasar el tiempo que nos quede descubriendo cómo sanar juntos». Y Eleanor sintió que su corazón se abría con sus palabras, incluso mientras su mente las rechazaba, diciendo desesperadamente: «No puedes decir eso en serio. Estás siendo amable porque eres honorable y te sientes responsable, pero no deberías atarte a mí por obligación». Y él hizo un sonido de frustración y le besó la frente, las sienes, las lágrimas aún húmedas en sus mejillas, y dijo ferozmente: «Escúchame, no eres una obligación. Eres la primera persona que me ha hecho querer ser más que el duque frío y obediente que todos esperan. Eres inteligencia y gracia, y un coraje que me humilla a diario. Te has convertido en mi amiga más querida y mi mayor consuelo, y en algún momento de estos meses te volviste esencial para mi felicidad. Y te estoy diciendo que te amo, no porque te tenga lástima, sino porque no decírtelo se siente como una mentira que ya no puedo soportar vivir». Y Eleanor miró a sus ojos y vio la verdad allí, desnuda y vulnerable y aterradora en su intensidad, y susurró: «Tengo miedo, tanto miedo de tener esperanza, de creer, porque no creo que podría sobrevivir si me equivocara en esto». Y él la acercó más y dijo con absoluta convicción: «Entonces te lo demostraré cada día por el resto de nuestras vidas, si eso es lo que necesitas. Seré paciente, Eleanor, porque vale la pena esperarte, vales todo, y no me iré a ninguna parte». Eleanor permaneció en los brazos de Alexander, allí en el jardín, mientras la tarde de primavera se alargaba a su alrededor. Y gradualmente su respiración se estabilizó y el terrible miedo que la había atenazado comenzó a aflojar su agarre, reemplazado por algo aún más aterrador, una esperanza tentativa de que quizás, imposiblemente, lo que él decía podría ser cierto, que se le podría permitir tener esto, sentir esto, sin que se lo arrebataran como todo lo demás. Y cuando finalmente encontró el valor para hablar, su voz era apenas un susurro cuando dijo: «Creo que me he estado enamorando de ti desde hace meses, quizás desde aquella primera noche en la biblioteca, cuando te reíste de algo que dije y me di cuenta de que había calidez bajo toda esa reserva aristocrática. Ciertamente desde el baile de invierno, cuando me defendiste tan ferozmente que sentí que mi corazón se abría a pesar de todos mis esfuerzos por mantenerlo a salvo. Y cada día desde entonces lo ha empeorado y mejorado a la vez, porque amarte cuando creía que nunca podrías amarme fue a la vez lo más dulce y lo más doloroso que he soportado jamás». Sintió la brusca inspiración de Alexander, sintió cómo sus brazos se apretaban a su alrededor como si nunca la fuera a soltar, y cuando él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, los suyos brillaban de emoción mientras decía con aspereza: «Todos esos momentos en los que pensé que estaba ocultando lo que sentía, manteniendo una distancia adecuada, tú estabas haciendo lo mismo. Todas esas noches en las que deseaba desesperadamente alcanzarte, pero me convencía de que nunca podrías querer el contacto de un hombre después de lo que Philip hizo.
todas esas veces que te sorprendí mirándome y tuve que apartar la vista porque temía que vieras demasiado. Hemos estado rodeándonos como criaturas asustadas, demasiado heridas para confiar en lo que más deseábamos. Y Eleanor sintió que la risa brotaba a través de sus lágrimas porque era absurdo y hermoso, y tan perfectamente ellos, esta cuidadosa danza que habían estado realizando cuando podrían haber sido simplemente honestos. Y Alexander sonrió ante su risa y trazó la curva de su mejilla con tal ternura que ella tembló y dijo: «Amo el sonido de tu risa, amo tu inteligencia y tu coraje, y la forma en que tratas a cada persona con dignidad, sin importar su posición. Amo cómo te muerdes el labio inferior cuando te concentras en un libro y cómo tarareas sin darte cuenta cuando arreglas flores. Amo que seas amable, sin ser débil, y fuerte, sin ser dura. Y amo que de alguna manera le hayas enseñado a este duque frío y distante a sentir de nuevo, a tener esperanza, a querer algo más allá del mero deber y la obligación». Eleanor levantó la mano para tocar su rostro, maravillándose del permiso para hacerlo, de la forma en que él se inclinó hacia su toque como si fuera algo precioso, y ella dijo: «Entonces quizás podríamos intentar algo radical y simplemente ser honestos el uno con el otro a partir de este momento. No más esconderse, no más fingir que esto es meramente un arreglo conveniente, no más protegernos de la aterradora posibilidad de la felicidad». Y Alexander dijo fervientemente: «Sí, sí a todo, y te juro, Eleanor, que pasaré cada día que me quede de vida demostrando que puedes confiarme tu corazón, que lo apreciaré y lo protegeré, y nunca, jamás, te daré motivo para arrepentirte de este salto de fe». Y entonces la estaba besando con una pasión que había sido contenida durante demasiado tiempo, y Eleanor le devolvió el beso con todo el amor que había estado reprimiendo, y cuando finalmente se separaron sin aliento y temblando, él le tomó la mano y la llevó de regreso a la mansión. Y esa noche se unieron no como extraños cumpliendo un deber marital, sino como compañeros amados eligiéndose completamente, y a la luz del amanecer que se filtraba por las ventanas de su alcoba ahora, Eleanor despertó en los brazos de Alexander y sintió por primera vez desde aquel terrible día en la iglesia que estaba verdadera y finalmente a salvo. Los meses que siguieron a su revelación se desarrollaron con una dulzura que Eleanor nunca había imaginado posible, como si todo el dolor y la soledad que habían precedido a esta alegría la hubieran hecho capaz de apreciar cada precioso momento con una intensidad que de otro modo podría haberle escapado, y ella y Alexander cayeron en un ritmo de compañerismo que transformó no solo su matrimonio, sino la atmósfera misma de Thornbridge Manor, que parecía calentarse e iluminarse a medida que su amor crecía. Las grandes salas ya no se sentían frías y formales, sino más bien como un verdadero hogar lleno de risas y propósito, y la tranquila satisfacción de dos personas que habían encontrado su camino hacia el otro a través de la oscuridad y habían emergido agradecidas por la luz. Trabajaron juntos en mejoras para la finca. Alexander, valorando las observaciones de Eleanor sobre las necesidades de los arrendatarios y sus sugerencias para una mejor organización de los recursos, y Eleanor descubrió que tenía un talento para la gestión que nunca se le había requerido en sus anteriores circunstancias restringidas, y juntos implementaron cambios que mejoraron tanto los rendimientos como las condiciones de vida, ganándose la profunda lealtad y el afecto de todos los que dependían de la finca para su sustento. Pero fue la obra de caridad de Eleanor la que se convirtió en su mayor pasión, nacida de su propia experiencia de abandono y ruina social, y con el pleno apoyo y respaldo financiero de Alexander,
estableció una fundación para ayudar a mujeres que se encontraban en circunstancias desesperadas sin culpa propia. Mujeres plantadas en el altar, viudas con deudas, hijas expulsadas por sus familias, cualquiera que necesitara refugio y recursos y la oportunidad de reconstruir una vida con dignidad. Y Alexander observó con un orgullo que bordeaba el asombro cómo su esposa transformaba su propio dolor en propósito, creando algo hermoso y necesario de las cenizas de su humillación. Los pequeños momentos domésticos trajeron igual alegría. Las mañanas en que desayunaban juntos y planeaban su día, las tardes en que Eleanor buscaba la opinión de Alexander sobre asuntos de la fundación, y él le pedía sus pensamientos sobre los asuntos de la finca, las noches en su amada biblioteca, donde ahora se sentaban juntos en lugar de en extremos opuestos de la habitación. Los toques casuales que una vez habían sido tan cuidadosamente evitados, ahora dados y recibidos libremente, su mano cubriendo la de ella, su cabeza descansando en su hombro, la cómoda intimidad de dos personas que habían aprendido a confiar completamente. Las cartas de Eleanor a su familia llevaban noticias de su felicidad e incluían fondos que restauraban su comodidad y seguridad, y gradualmente, incluso sus dañadas relaciones sociales comenzaron a repararse a medida que la sociedad presenciaba la obvia devoción del duque de Thornbridge por su esposa, y concluía que quizás habían juzgado mal la situación. Quizás Eleanor había sido la parte inocente después de todo, y las invitaciones comenzaron a llegar de nuevo, aunque a Eleanor le importaba mucho menos la aprobación de la sociedad, ahora que tenía algo infinitamente más valioso en el amor de Alexander. Fue en una tarde dorada, a finales de verano, mientras revisaban los planos de una nueva casa de campo en la finca para alojar a las mujeres bajo el cuidado de la fundación, que Eleanor sintió el familiar aleteo en su abdomen y supo con repentina certeza lo que significaba. Y cuando levantó la vista y se encontró con los ojos de Alexander, y dijo suavemente: «Creo que vamos a tener un hijo». Observó cómo su rostro se transformaba con una maravilla y una alegría tan profundas que le llenaron los ojos de lágrimas. Y él la tomó en sus brazos con una ternura que hablaba de reverencia por el milagro que habían creado, y susurró contra su cabello: «Me has dado todo, Eleanor, propósito y amor, y ahora esto, un futuro que ni siquiera me había permitido soñar». Y ella lo abrazó con fuerza y pensó que esto, todo esto, de alguna manera, había surgido de aquel terrible día en la iglesia. Y quizás había una extraña gracia en cómo el peor momento de su vida la había llevado inexorablemente al mejor. Era finales de verano cuando Eleanor se encontró de pie ante la iglesia donde una vez había esperado en humillación y desesperación, aunque ahora no vestía un traje de novia arruinado, sino un elegante vestido de día que se adaptaba a su visible embarazo, y a su lado estaba Alexander, con la mano apoyada protectoramente en la parte baja de su espalda, y reunida a su alrededor no estaba la ausencia que había acechado aquel terrible día, sino una multitud de arrendatarios, gente del pueblo y miembros de la sociedad que habían venido a presenciar el servicio de dedicación de la Fundación Eleanor Hartley, la organización benéfica que proporcionaría refugio y recursos a mujeres abandonadas por las circunstancias o la crueldad. Y mientras Eleanor miraba la aguja de la iglesia contra el brillante cielo azul, sintió el extraordinario peso de la transformación, cómo este lugar que había representado su nadir absoluto
se había convertido de alguna manera en el punto de partida de todo lo hermoso que siguió. Cómo la devastación y la alegría no eran opuestos, sino puntos en un continuo que su vida había trazado con dolorosa precisión. El vicario, que había esperado con ella aquella terrible mañana, ahora estaba listo para bendecir la fundación, y sus ojos, al encontrarse con los de ella, no contenían piedad, sino genuina admiración, y mientras comenzaba la sencilla ceremonia, Eleanor sintió que la mano de Alexander se apretaba ligeramente en su espalda, un gesto de apoyo y solidaridad que aún tenía el poder de conmoverla, incluso después de meses de tales toques. Y cuando llegó el momento de hablar, dio un paso adelante con una confianza que la asustada novia abandonada nunca podría haber imaginado poseer, y su voz fue firme mientras se dirigía a la multitud reunida y decía: «Esta fundación existe porque sé íntimamente lo que significa que te arrebaten tu futuro en una sola mañana, sentir que no tienes valor ni esperanza ni camino a seguir, y sé igualmente bien que tales momentos, por devastadores que sean, no tienen por qué ser el final de la historia de una, sino que pueden ser el doloroso comienzo de algo mejor de lo que habías osado soñar, aunque no puedas verlo en la oscuridad y debas simplemente soportar hasta que la luz regrese». Vio a varias mujeres en la multitud secándose los ojos, y supo que sus palabras resonaban porque el sufrimiento no era raro, solo la voluntad de hablar de él abiertamente, y continuó: «Lo que deseo para cada mujer que busque ayuda de esta fundación es lo que se me dio a mí, no caridad que disminuye, sino apoyo que empodera, no piedad que aísla, sino compasión que conecta, y sobre todo el conocimiento de que tu peor momento no define tu valía ni determina tu futuro, que la dignidad y la esperanza pueden reconstruirse incluso desde la ruina completa, y que las segundas oportunidades, aunque puedan venir de fuentes inesperadas y en formas inesperadas, son no obstante preciosas y reales y valen el coraje que se necesita para aceptarlas». Cuando terminó de hablar, hubo un momento de profundo silencio y luego aplausos, genuinos y cálidos, y Alexander dio un paso adelante y sorprendió a toda la asamblea al hablar sin un discurso preparado, su voz resonando claramente mientras decía: «Mi esposa habla de segundas oportunidades, pero lo que no dice es que ella también me dio una a mí, que al casarse con un hombre frío y distante que le ofreció un acuerdo comercial, de alguna manera le enseñó lo que significa amar y ser amado, y estoy ante todos ustedes hoy para reconocer públicamente lo que le digo en privado cada día, que Eleanor es la mejor persona que he conocido, que me siento honrado más allá de toda medida de ser su esposo, y que cualquier bien que logre en esta vida será porque ella me enseñó a ver más allá del deber hacia la conexión humana genuina y la compasión». Eleanor sintió las lágrimas corriendo por su rostro, mientras Alexander tomaba su mano y la llevaba a sus labios en un gesto de devoción que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su matrimonio. Y después plantaron juntos un roble en los terrenos de la iglesia, sus manos cubriendo la misma pala, y Eleanor pensó en cómo los árboles crecen lenta pero perdurablemente, las raíces profundizándose con los años, las ramas extendiéndose para proporcionar refugio, y en cómo quizás esa era la metáfora más verdadera de lo que habían construido juntos a partir de las ruinas de aquella terrible boda abandonada. El otoño regresó a Thornbridge Manor con su característico esplendor de hojas doradas y carmesí, y fue en una fresca tarde de octubre, exactamente un año después de la dedicación de la fundación, cuando comenzaron los dolores de parto de Eleanor,
las contracciones empezando suavemente, mientras ella y Alexander se sentaban en su biblioteca y luego intensificándose a lo largo de la noche, mientras Alexander caminaba por los pasillos fuera de sus aposentos con una ansiedad que habría divertido a Eleanor si no hubiera estado tan consumida por la tarea primordial de traer a su hijo al mundo. Y cuando el amanecer rompió pálido y gris sobre los terrenos de la finca y el primer llanto del bebé traspasó el aire, Alexander irrumpió en la habitación a pesar de las protestas de la partera y encontró a Eleanor exhausta y radiante, acunando a una pequeña hija con un mechón de pelo oscuro, y la expresión en su rostro mientras se acercaba a ellas, asombro y terror, y un amor tan abrumador que pareció transformar sus mismos rasgos. Fue algo que Eleanor supo que llevaría en su corazón para siempre. Y cuando tomó cuidadosamente a la bebé en sus brazos, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la cabeza imposiblemente pequeña, miró a Eleanor con lágrimas corriendo desvergonzadamente por su rostro y dijo: «Es perfecta, tú eres perfecta. No sabía que era posible sentir tanto». Y Eleanor extendió la mano para tocar su mejilla y respondió suavemente: «Ahora entiendes por qué estaba dispuesta a tener esperanza de nuevo, por qué el riesgo de amar siempre vale la pena». Y llamaron a su hija Catherine Rose por sus dos madres, y la ceremonia de bautizo un mes después reunió a la familia restaurada de Eleanor y a los dignos parientes de Alexander y a los arrendatarios que habían llegado a amar a su duquesa, y mientras Eleanor estaba de pie en la capilla sosteniendo a su hija, pensó en aquella otra iglesia y aquella otra ceremonia que nunca fue, y no sintió más que gratitud por cómo esa devastación la había llevado inexorablemente a esta alegría. Los meses que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir y pequeños hitos, y el peculiar agotamiento y euforia de la nueva paternidad. Y Eleanor observó con profunda ternura cómo Alexander demostraba ser un padre tan devoto como esposo, levantándose por la noche para llevarle a Catherine a Eleanor para que la alimentara, cambiando pañales con una dignidad aristocrática de alguna manera intacta, caminando por los pasillos al amanecer con su hija contra su hombro, cantando con una voz suave e incierta las canciones de cuna que su propia niñera le había enseñado en una infancia que una vez describió como solitaria, pero que ahora parecía decidido a redimir a través del calor que proporcionaba a su propia hija. Y la fundación de Eleanor continuó prosperando incluso mientras manejaba las demandas de la maternidad. La casa de campo en la finca, ahora hogar de 3 mujeres, reconstruyendo sus vidas, y sintió una profunda satisfacción al demostrar que se podía ser tanto una madre devota como una mujer con un propósito más allá del cuarto de los niños, que estos roles no necesitaban entrar en conflicto, sino que podían enriquecerse mutuamente. Pasaron 2 años en este ritmo satisfecho, y entonces Eleanor se encontró embarazada de nuevo, y cuando dio a luz a un hijo sano en una mañana de primavera con Alexander una vez más a su lado, su familia se sintió completa de una manera que trajo lágrimas de alegría a ambos, y lo llamaron Thomas Philip. El segundo nombre, un gesto de perdón, en el que Alexander insistió, diciendo que quería redimir incluso ese apelativo manchado al adjuntarlo a un niño criado en el amor, en lugar de la amargura que había moldeado el carácter de su primo. Y Eleanor estuvo de acuerdo, porque había aprendido que sanar, a veces, significaba reclamar lo que se había estropeado y hacerlo hermoso de nuevo. Los años que siguieron estuvieron llenos del caos organizado de los niños pequeños, el sonido de la risa resonando por los pasillos que una vez habían sido silenciosos y fríos,
Catherine aprendiendo a montar su primer pony con Alexander caminando a su lado, y Eleanor observando desde la cerca del prado con Thomas en sus brazos. Cenas familiares donde el comedor formal resonaba con el parloteo infantil y la conversación relajada de padres que habían aprendido a encontrar alegría en lo ordinario. Noches en las que Eleanor y Alexander finalmente se desplomaban en su biblioteca después de que los niños estuvieran dormidos y se sentaban en un silencio cómodo o una conversación tranquila, su paz duramente ganada y por lo tanto preciosa. Y ocasionalmente Alexander miraba a Eleanor con una expresión de gratitud casi desconcertada y decía algo como: ¿alguna vez te maravillas de lo que hemos construido a partir de unos comienzos tan poco prometedores? Y Eleanor sonreía y respondía: todos los días, y lo decía en serio, pues había aprendido que las mayores transformaciones a menudo comenzaban en los lugares más oscuros, que la capacidad para la alegría se magnificaba de alguna manera por haber conocido primero la desesperación, y que el amor, cuando finalmente llegaba después de una larga espera, era mucho más dulce por la paciencia requerida para alcanzarlo. Y mientras observaba a sus hijos crecer, y su matrimonio profundizarse, y su fundación expandirse para ayudar a más mujeres cada año, comprendió que su boda abandonada no había sido un final en absoluto, sino la necesaria destrucción que precedió a la construcción de algo mucho mejor de lo que había imaginado originalmente posible, y que Alexander, que había llegado a esa iglesia como un duque frío y obligado por el deber en busca de su primo descarriado, había encontrado en cambio su salvación en una mujer que la sociedad había considerado arruinada, y juntos habían demostrado que la redención era real y que las segundas oportunidades valían el coraje requerido para aceptarlas, y que la familia no siempre era a la que se nacía, sino a veces la que se elegía construir a partir de los restos de los fracasos de otras personas. Habían pasado 5 años desde aquella mañana gris de otoño en que Eleanor había esperado sola en una iglesia vacía, y ahora, en una tarde dorada de finales de septiembre, estaba de pie con Alexander en el amplio césped de Thornbridge Manor, observando a Catherine, que ahora tenía 4 años, perseguir a su hermano menor Thomas por los jardines, mientras sus risas resonaban claras y alegres por los cuidados terrenos. Y Eleanor sintió el brazo de Alexander alrededor de su cintura, ese gesto casual e íntimo que aún tenía el poder de llenarla de asombro, y se apoyó en su calor mientras observaban a sus hijos con la particular satisfacción que proviene de saber que la vida de uno ha superado todas las expectativas posibles. Y Alexander se volvió hacia ella y dijo en voz baja: ¿recuerdas lo que me dijiste una vez, que temías ser incapaz de confiar o amar? Mira lo que has construido, Eleanor. No solo nuestra familia, sino tu fundación, que ahora ha ayudado a 43 mujeres a reiniciar sus vidas, y la escuela que estableciste en el pueblo, y la forma en que los arrendatarios hablan de ti, con afecto genuino, en lugar de mero deber. Has transformado no solo tu propia vida, sino que has tocado innumerables otras. Y Eleanor sonrió y respondió: lo hemos construido juntos, pues no habría tenido nada de esto sin tu coraje al ofrecerme esa peculiar propuesta, sin tu paciencia mientras aprendía a confiar de nuevo, sin tu amor que me enseñó que era digna de ser amada. Y permanecieron juntos en un silencio pacífico, mientras la luz de la tarde lo teñía todo de dorado, y las risas de sus hijos continuaban puntuando los suaves sonidos del final del verano, dando paso al principio del otoño. Y Eleanor pensó en aquel otro otoño de hace 5 años, cuando todo parecía acabado y arruinado,
cuando se había creído destruida por la humillación y el abandono, y se maravilló del extraño y sinuoso camino que la había llevado de esa devastación a esta profunda alegría, cómo el peor momento de su vida había sido de alguna manera el preludio necesario para el mejor, cómo Alexander, que parecía tan frío y distante en su primer encuentro, se había convertido en el hombre que conocía su corazón más íntimamente de lo que ella misma lo conocía, cómo un matrimonio que comenzó como una transacción se había transformado en una historia de amor que todavía le cortaba la respiración con su profundidad y ternura. Querido oyente, mientras la historia de Eleanor llega a su fin, espero que lleves contigo esta verdad que ella aprendió a través de una experiencia tan dolorosa, que nuestros momentos más oscuros, por devastadores que sean cuando los soportamos, no tienen por qué ser el final de nuestra historia, sino que pueden ser el difícil comienzo de algo más hermoso de lo que habíamos imaginado posible, que la dignidad y la paciencia en el sufrimiento nunca se desperdician. Incluso cuando no podemos ver su propósito, y que las segundas oportunidades, aunque puedan llegar de fuentes inesperadas y en formas inesperadas, son, no obstante, reales y preciosas, y valen el coraje que se necesita para aceptarlas con el corazón abierto. Cuando te encuentres esperando en tu propia iglesia metafórica, abandonado por lo que pensabas que era tu futuro, recuerda a Eleanor, que esperó 3 horas con un vestido de novia a un novio que nunca llegó, y sin embargo, encontró un amor más profundo que cualquiera que se hubiera atrevido a soñar, y sabe que tu historia tampoco ha terminado, que la transformación siempre es posible, que la esperanza no es una tontería, sino sabiduría, y que la persona en la que estás destinado a convertirte, a menudo, emerge de las ruinas de quien pensabas que serías. Que encuentres la fuerza para soportar tus horas más oscuras con gracia, el coraje para aceptar ayuda de fuentes inesperadas, la paciencia para dejar que el amor crezca lenta y seguramente a partir de comienzos poco prometedores, y que finalmente te encuentres, como Eleanor, en una tarde dorada de otoño, rodeado de más alegría de la que creías posible, mirando hacia atrás a tu devastación con gratitud por el viaje que inició. Descansa ahora y confía en que incluso en tu espera no estás abandonado, y que la historia que se está escribiendo en tu corazón tiene capítulos aún no leídos que pueden superar tus más brillantes esperanzas, pues el amor tiene su propio tiempo misterioso, y a menudo llega no cuando lo exigimos, sino cuando finalmente hemos aprendido a recibirlo con la profundidad y la sabiduría que requiere.